realmente es un tema, diríamos que muy bonito, muy sugerente, como lo decía, de mucha importancia de conocimiento para la iglesia, porque mire, conocer cómo sucede bíblicamente la salvación, en realidad es una necesidad de cada creyente, porque déjeme decir lo siguiente, algo que hemos encontrado, mis amados, de manera muy común, es que usted le pregunta a un recién convertido, le dice, oye, ¿cómo es la salvación? Y dice, bueno, la salvación es por Cristo. Pero obviamente eso es lo básico, o sea, entienden que necesitan de Cristo, del Salvador que es Jesucristo. O sea, que solamente Cristo salva. En otras palabras, saben que necesitan al Salvador y también saben quién es el Salvador. Ahora, pero si preguntan cuál ha sido o cuál es el proceso de salvación, en realidad no saben responder. Una gran mayoría no saben responder. Entonces, es importante que haya una comprensión, diríamos así, desde la esencia, desde la base, de lo que es la salvación, por qué necesitamos la salvación y por qué fue tan necesario un Salvador. Y no es que Dios haya sencillamente actuado de forma arbitraria, mandando a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. O sea, para que Dios haga eso, entregando a su Hijo unigénito, mi amado, a morir en la cruz del Calvario, tenía que haber un motivo de peso demasiado fuerte, mi amado, para que eso sucediera. Y entonces es lo que yo quiero que usted, al menos esta noche, se lleve con una idea general de qué fue lo que realmente sucedió ahí. Ahora, para poder entender este tema, tenemos que remitirnos obviamente al punto de partida, o sea, al inicio. Y me refiero al momento en que todavía el ser humano no necesitaba de ese Salvador. Y me refiero, mi amado, al momento antes de la caída. Recordemos que en este caso, pues Adán inicialmente, después Eva, que sale de Adán, pues son creados, así llamamos, así nos dice la palabra de Dios, pues a la imagen de Dios. Y entonces tienen ciertas características, diríamos, de la divinidad. Estamos hablando de la capacidad de amar, pues de sentir, pues de pensar, de analizar, de decidir. O sea, todas estas son características, mis amados, que son típicas de la deidad, o sea, son típicas de Dios. Por eso cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, del ser humano, pues no estamos hablando obviamente de un cuerpo físico. La Biblia no se refiere a eso, por el simple hecho de que Dios es espíritu y la palabra dice claramente que nadie lo ha visto jamás. Incluso cuando han habido teofanías, como fue por ejemplo en el caso, o cristofanías, como el caso del ángel de Jehová, que son apariciones de Dios, incluso cristofanías antes de la encarnación de Cristo, pues en realidad no están viendo a Dios, porque Dios es espíritu. Diríamos que es lo que está contenido en ese cuerpo que se está haciendo presente, por ejemplo, en este caso, frente a Abraham, en momentos en el cual viene a dictar sentencia contra Sodoma y Gomorra, para que más o menos se vaya llevando una idea. Pero a lo que voy es que la imagen verdadera y semejanza de que tiene el ser humano en cuanto a Dios está basado en esas características que tiene el ser humano, que obviamente comparte con Dios, y son los atributos que son comunicables de Dios al ser humano, que repito, esa capacidad de amar, de transformar, de pensar, de analizar, de construir, de crear, pues obviamente esto forma parte de la divinidad y están en el ser humano también. Ahora, hay atributos de Dios que obviamente no son comunicables, como es el caso de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, y eso no lo tiene el ser humano, mi amado. Entonces, obviamente, nosotros lo que nos hace, ya diríamos que a la imagen y semejanza de Dios, son los atributos comunicables de Dios que Dios tuvo a bien, por su gracia y misericordia y su amor, pues transmitir al ser humano y crear a alguien del polvo de la tierra, o sea, esta figura, pero que sopla en ella aliento de vida, y dice que fue el hombre un ser viviente, y obviamente pues ahí dice que el Señor pues pone esta imagen y semejanza suya, que son esos atributos comunicables de Dios que están en el ser humano. Entonces, hasta aquí estamos hablando una perspectiva muy rápida, muy general, de quién es el ser humano, este ser creado por el Creador, o sea, hecho por Dios. Y que Dios te bendiga mucho más a ti, Luis. Y que esto está en momentos anterior a la caída. Ojo, anterior. Estamos hablando que Adán y Eva no estaban en pecado, vivían una comunión perfecta con Dios. Y algo maravilloso que a veces pasamos por alto es que, mire, la fuente de vida eterna, amado mío, es Dios. El propio Dios es la fuente de vida eterna. Entonces, si el ser humano, escuche esto, va a permanecer en la vida eterna o viviendo eternamente, tiene que vivir al amparo de Dios, no separado de Él. O sea, el lugar originalmente, diríamos así, fructífero y propicio en su plenitud para el ser humano es la presencia de Dios. Esa es una realidad. Entonces, mientras Adán y Eva estuvieron en la presencia de Dios,
no probaron jamás muerte física, no hubiesen probado jamás la muerte física. Y la prueba está que, por ejemplo, tienen hombres como Matusalén que vieron, y también como Adán, que viven más de 900 años, y obviamente ya esto nos está despertando el hecho de que qué fue lo que generó que estas personas inicialmente pudieran vivir tanto tiempo. Gracias, Víctor, Dios te bendiga mucho. Que pudieran vivir tanto tiempo, se les ama también, mi amado Víctor, Dios te bendiga grandemente. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que generó esa vida tan longeva? No era que tuvieran un cuerpo fuerte, mi amado, o un cuerpo diferente al suyo y al mío, que obviamente sí estaban en su momento sin pecado, y que el pecado produce la degradación física también. Pero lo que voy es que ellos estaban morando en la fuente eterna, y me refiero al Dios mismo. Ahora, entendemos y conocemos que en el estado natural en que está, o sea, en que están Adán y Eva y en esta comunión perfecta con Dios y que no han padecido el pecado, pues obviamente no hay transgresión de ningún tipo. O sea, la ley no tiene que manifestarse, al menos en su vida. ¿Por qué? Porque el simple hecho no necesitan ley porque no hay transgresión. O sea, no hay un control, no tienen que ser regidos por nada. ¿Por qué? Porque viven en la comunión directa con Dios y Dios mismo es quien, diríamos, que guía esa comunión con ellos. Ahora, lo que sucede es que cuando entra el pecado, cuando ellos caen, mis amados, o sea, y sabemos, conocemos la historia, y ahí lo tiene Génesis capítulo 3, y ahí tenemos también Génesis en 3:15, el protoevangelio. O sea, protoevangelio es el evangelio anticipado, porque esto de que tú le pisarás la cabeza y te herirán el calcañar, pues es el evangelio anticipado, es la obra de Cristo que está siendo anticipada ya desde Génesis 3:15. Ahora, lo que sucede es que con la caída de Adán y Eva, pues obviamente el pecado entra al mundo y Dios siendo santo, 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 mi amado, pues no puede de ninguna manera Adán y Eva morar en la presencia de Dios porque ya no estaban en su estado original, ya están afectados por el pecado. Y entonces Dios tiene que sacarlos forzosamente de su presencia, no pueden estar ahí más. Y Dios mismo dijo, bueno, hay que sacarlos de aquí porque si ahora sí comieran del árbol del conocimiento, del árbol de la vida eterna, después de haber comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, entonces iban a tener, escuche esto, iban a tener dos seres humanos que ya habían probado el mal, pero también ya iban a vivir eternamente porque habían probado del árbol de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, para evitar eso, sencillamente los aparta de su presencia. Ahora, hay algo aquí que es muy interesante que muestra mucho la naturaleza de Dios. O sea, cuál es el carácter de Dios manifestado en esta situación. Incluso le digo más, manifiesta el hecho del por qué Dios lo creó absolutamente todo. Algunas personas cometen el enorme error de pensar de que Dios pues lo creó todo, por el simple hecho de que el Señor estaba solo y quería alguien pues con quien hablar. Si lo quiere llamar de alguna manera, ¿no? Como para entretenerse, una creación para entretenerse. La realidad es que no es así. Bíblicamente, Dios no necesita de usted ni de mí. Dios es suficiente en sí mismo. Y de hecho, la plenitud de la deidad que nos manifiesta la Biblia, conforme nos dice Mateo 28:19, manifestando Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendemos que en la plenitud de la deidad hay algo que se conoce como relación subsistente. Y nótese que en la propia Biblia también cuando está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, la pregunta es ¿por qué Dios utiliza un plural cuando Dios es uno? Porque sencillamente en la plenitud de la deidad Dios está hablando en sí mismo, en su relación subsistente. Por ejemplo, no es el caso nuestro, y lo voy a poner en un ejemplo muy burdo. Si usted, por ejemplo, en este caso yo estoy hablando con usted. Ahora es una persona con una vía o canal, o sea, la manera de comunicarnos, ya sea el celular y el mensaje que estoy enviando, y hay un receptor de ese mensaje, en este caso es usted. O sea, somos tres, estoy yo, que estoy emitiendo el mensaje, está la vía o el canal, el mensaje que atraviesa ese canal, y entonces del otro lado está usted para recibirlo. Lo que sucede es que en Dios, mis amados, eso no funciona así. Todo se mueve dentro del mismo. La comunicación en Dios es subsistente, es coexistente y es coeterna. Significa que la complejidad en Dios, todo lo que está ahí adentro, se está manifestando dentro de la plenitud de la deidad en Dios. Y eso es la gran complejidad que tiene Dios y que muchas personas no entienden. ¿Por qué? Porque quieren encasillar a Dios como si fuera un ser humano. Y en realidad no es así. Una cosa es tener características personales y otra cosa es ser una persona. Porque yo quiero que entienda una cosa, y voy a hablar algo que puede generar un poquito de conflicto. Lo he explicado en varias ocasiones, pero a veces no se entiende. Mire, una cosa es ser humano y otra cosa es ser persona. Así como lo está escuchando. Si usted le pregunta qué es una persona, pues le dicen pues un ser humano y lo tratan de relacionar. En realidad no es así.
somos seres humanos por quienes somos nosotros como, diríamos, como especie, si lo quiere de alguna manera, somos seres humanos en especie, pero somos personas por los atributos que nos hacen personas. Y esos atributos que son personales, como ya le explicaba, esos atributos comunicables de Dios, pues esa capacidad de amar, de transformar, que están manifestados en nosotros, son los que hacen de nosotros seres racionales, en otras palabras, personas. Nosotros pudiéramos perfectamente, si Dios no hubiese dado, no hubiese compartido esos atributos a nosotros, que son atributos personales, pues sencillamente nosotros fuéramos humanos, pero no hubiese racionalidad en nosotros. Entiéndase eso. Y puede ser muy complicado de entender. En otras palabras, ser humano, ser persona. Somos la combinación del ser humano como especie, creada por Dios, y también de los atributos de Dios comunicables que unidos hacen al ser humano, que es persona. Ahora, Dios es persona por los atributos que tiene, que fueron muchos de ellos comunicados a nosotros. Repito, amar, pensar, razonar, transformar, tomar decisiones. Pero, repito, Dios no es un ser humano, no tiene un cuerpo humano. Dios se encarna en Cristo. Por eso necesitó nacer para estar entre nosotros la manera en que Él estuvo y morir en la cruz del Calvario. Entonces, estas son terminologías que a veces se confunden. Repito, yo tengo que tener muy claro que Dios es, Dios es personal. Gracias, Maggie, Dios te bendiga. ¿Y por qué Dios es personal? Ya le comenté eso, la capacidad de hablar, comunicarnos, relacionarnos, de tomar decisiones. Lo que sucede, y eso es lo maravilloso en Dios, es que la pregunta es, ¿acaso usted o yo no puedo orar a Dios y saber que Él me está escuchando y que voy a recibir respuesta de su parte? Tenemos convicción, el cristiano tiene convicción y eso es fe, mi amado. Ahora, si usted habla y sabe que lo está escuchando y que va a recibir una respuesta, significa que la otra fuente que lo está escuchando, en este caso Dios, pues entonces es un ser analítico. Lo está escuchando, tiene la capacidad de relacionarse con usted y conmigo. Y desde la hora en punto en que está esa capacidad relacional, de tomar decisiones de cuándo responder y también cómo responder, entonces estamos frente a alguien que es un ser personal. Por eso decimos que Dios es persona, no porque tenga un cuerpo, sino porque tiene cualidades personales, no por otra cosa. Pero no es un ser humano, no posee un cuerpo, es un espíritu. Entonces, ojalá haya entendido esto, porque la verdad, créanme que marca mucho la diferencia a la hora de entender espiritualmente quién es Él y quién es el ser humano. Entonces, cuando Dios habla, hagamos, eso es lo que está sucediendo. En la plenitud de la deidad hay una relación subsistente, o sea, en sí mismo, relacional en las personas que están en esa divinidad incluidas. Y ahí se toma la decisión de hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen, atributos comunicables de Dios en el ser humano, no el cuerpo, atributos comunicables de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, porque no es parte realmente del tema, pero quiero que quede esto claro, porque así vamos como que tapando, diríamos, huecos, ¿no? Para que vayan entendiendo, mi amado, qué es lo de qué estamos tratando o con quién estamos tratando. Entonces, una cosa maravillosa, cuando llegamos a Génesis 3:21, y por eso le decía, yo quiero que usted entienda el motivo por el cual Dios lo crea absolutamente todo. Mire, amado, escuche esto. El ser humano peca, comete una traición cósmica contra el Creador, o sea, cósmica porque el efecto es universal, toda la creación cae, escuche eso, porque el pináculo de la creación de Dios es el ser humano, es el ser humano. La palabra de Dios no dice que ni los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, sino que el ser humano, Adán, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso es algo maravilloso. Ni los propios ángeles, la Biblia no dice que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice que son servidores de Dios, al servicio de Dios, que le obedecen al Señor, pero no dice que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. De hecho, la Biblia nos muestra de muchísimos tipos de ángeles que han salido ahí en el libro de Ezequiel, Isaías en la visión, y se da cuenta, serafines, querubines, y la verdad no tiene nada que ver con un ser humano. Y el único ser que es el pináculo, o sea, la forma más elevada de la creación de Dios, es el ser humano hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Eso está hermoso. Eso está hermoso para que tenga una idea cuál es la posición del ser humano delante de Dios. Ahora, hay amor de Dios ahí. Hay un amor tan grande, y lo vamos a ver ahora, al punto de que aún desobedeciendo, mi amado, aún teniendo que ser sacado de la presencia de Dios, Dios no acabó con el ser humano.
lo mantuvo. Y ahí es donde ahora usted va a comenzar a entender realmente cómo empieza a manifestarse la salvación del ser humano. A partir de Génesis 3:15. Escuche, a partir de Génesis 3:15. Porque antes de la caída, pues obviamente no había pecado. Pero cuando llegamos a Génesis 3:15 y esto sucede la caída y se manifiesta ya lo que sería el evangelio, el protoevangelio, pues entonces, ¿qué cree? Dios, en lugar de acabar con ellos dos, que son los que, escuche, son los que merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte, me refiero a separación de Dios, sino también la muerte física. Porque a partir de ese momento comienza a degradarse también su cuerpo. Y Adán y también Matusalén, ya lo vieron un poquito más. Adán estuvo por los 930, Matusalén 959 años por allá. Entonces se da cuenta que vivieron una cantidad exorbitante de años comparativamente con el ser humano hoy. Pero sin embargo, Dios, en lugar de acabar con Adán y Eva, estos dos seres humanos ya pecadores, entonces en lugar de ello lo que hizo fue que en Génesis 3:21 mata a un cordero y con la piel de los corderos los vistió. Eso no le dice nada. Un cordero, mata a un cordero y con la piel del cordero los está vistiendo. Mi amado, se lo voy a traducir bíblicamente. El primer sacrificio de la Biblia lo hizo el propio Dios. El último sacrificio de la Biblia lo hizo el propio Dios. Mire qué cosa tan maravillosa. Dios mata el cordero. Jesucristo simboliza el Cordero Santo. Y en Génesis 3:21 Dios mata a un cordero y entonces con ellos viste la desnudez de que causa el pecado de Adán y Eva. Y Jesucristo en la cruz del Calvario está vistiéndose, con su propio cuerpo está vistiendo la desnudez del pecado en nosotros y llevando sobre sí nuestro pecado. Eso es algo maravilloso, mi amado. El primer sacrificio de la Biblia lo hace Dios. Y el último sacrificio de la Biblia lo hace Dios también. En lugar de quitarle la vida a los verdaderos transgresores, los está justificando por amor a ellos, está utilizando un cordero, es para que ocupe el lugar de ellos, porque ¿qué cree? El pecado, amado, que están cometiendo Adán y Eva delante de Dios, ese pecado de desobediencia, mire, entró el pecado, ahí fue el primero, era pecado de muerte. Y el pecado de muerte, ¿sabe qué? Lleva sangre. Necesita forzosamente sangre para su justificación. Por eso es todo el sistema levítico de sacrificios. Porque el pecado lleva sangre. Necesita un sacrificio que ocupe su lugar. Y ahí Dios está utilizando un Cordero Santo en Génesis 3:21 para cubrir la desnudez de Adán y Eva. En otras palabras, está ahí justificándolos para no acabar con ellos. Y así eso se manifestó durante todo este sistema, repito, de sacrificio del Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Analícelo para que usted vea. Ahora, algo que es realmente también impresionante es que aquel cordero, amado, cuando se traía, el Señor decía, pues que obviamente que tenía que ser un cordero de un año, sin defecto, sin mancha, pero la manera en que era sacrificado ese cordero y el simbolismo que tenía también en este sistema levítico de sacrificios, hablaba muchísimo también de cuál era el propósito. Porque, por ejemplo, la persona que es el pecador verdaderamente, traía el sacrificio del cordero, aquel cordero con esas especificaciones, sin mancha, de un año. Entonces lo traía delante del sacerdote y esta persona tenía que poner, escuche, su mano, lo tenía que poner sobre la cabeza del cordero antes de que fuera sacrificado. Ahora, en ese momento, el simbolismo que está representando es que la persona se está identificando como si fuera cordero, o sea, como si estuviera ocupando, o sea, el cordero ocupa el lugar de la persona, pero es como si la persona simbólicamente fuera ese cordero. A su vez, la persona está reconociendo que es un pecador y que la sangre de ese cordero, quien merece realmente derramarla, es él. Y entonces, temporalmente, de manera simbólica, el pecado de la persona está siendo justificado o cubierto en ese cordero.
Con la diferencia que este animalito pues obviamente no es suficiente delante de Dios para cubrir los pecados de por vida del pecador. Y por eso este tipo de sacrificio debía hacerse regularmente, cada cierto tiempo, para que entonces la persona pudiera ser nuevamente como reseteada, llamémoslo así, a cero delante de Dios. Y muchas veces el pueblo de Israel, mire, amados, la cantidad de sacrificios que se ofrecían por el pueblo era una cosa impresionante. Impresionante. Créame, y no solamente corderos, palominos, o sea, eran muchísimos. De hecho, los más pobres que no podían traer corderos, traían palomos. Y para que tenga una idea, el Señor Jesucristo, mi amado, la familia en la que el Señor nace, José y María, amado, era tan pobre que cuando presentan a Jesús en el templo, ni siquiera pueden traer un cordero. Todavía hay personas hablando de evangelio de prosperidad y que Jesús quiere que te haga rico. No tenían ni para comprar un cordero. Trajeron palomillos, o sea, palomos. Para que tenga una idea, lo que podía, diríamos que ocupar el lugar del cordero, si usted no lo tenía, era una paloma. Los palomos o palomillos que lo llamaban. Y Jesucristo ni siquiera tuvo, mire, nace en un pesebre. Y encima de eso, ni siquiera para el sacrificio en el templo, por él tenía. Porque obviamente lo demandaba la ley, eso tenía que hacerse, no porque tuviera pecado ni mucho menos, pero la ley lo demandaba. Entonces todo eso se fue llevando a cabo, mi amado, hasta la cruz del Calvario, donde finalmente el Cordero Santo, Él es el que es entregado por los pecados del mundo. De todos aquellos que sencillamente creen en Él como Señor y Salvador, esos obviamente los pecados de esta persona son allí clavados en la cruz del Calvario y obviamente el sacrificio de Cristo es efectivo en la vida de esa persona. Entonces, para que tenga una idea. Entonces, hasta aquí le estoy haciendo un recuento de dónde sale este problema con el pecado y qué se necesitaba hacer hasta la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Hasta la cruz del Calvario. Entonces, realmente, sí, Pati, o sea, no habían excusas porque todos somos pecadores. Todo ser humano es pecador, todo el mundo es transgresor de la ley. Entonces, aquí el detalle está en que, y mire, que no le suene raro lo que le voy a decir, pero ahí le va. En teoría, la propia ley debiera poder salvar a la persona. A ver, no se escandalice, se lo voy a explicar. Sabemos que la salvación en suficiencia es por medio de Cristo. Jesucristo lo pagó todo, llamémoslo así. Pero si la persona, ahí están los principios de Dios, es la voluntad de Dios. Lo que sucede es que el pecado es la transgresión de la voluntad de Dios. O sea, se está transgrediendo los principios de Dios. Entonces, si el ser humano, escuche esto, tuviese la capacidad, lo cual no tiene, de seguir toda la ley, los 600 mandamientos, 613 mandamientos, la ley mosaica, de inicio al fin, sin pecar, o sea, sin fallar en ninguno, pues entonces el ser humano no estaría transgrediendo la ley. Significa que no tiene nada en contra suyo y que está caminando bien delante de Dios de manera perfecta. Y la persona se pudiera salvar. El detalle es que somos transgresores de la ley y que no hay manera que nosotros dejemos de transgredir al menos uno. Y el apóstol Pablo lo dejó muy claro. Somos transgresores de la ley. Y el que transgrede uno, transgrede toda la ley, amado. ¿Se da cuenta? Entonces, ante esa incapacidad humana, dada por el propio pecado, esos miembros de la carne que están vendidos al pecado, pues automáticamente Jesucristo es el único, mi amado, que puede justificar al pecador. Jesucristo, que vivió sin mancha, limpio, sin pecado, quien es el Cordero Santo, que cumplió la ley totalmente de inicio a fin, sin fallar absolutamente nada, que mire, que sí fue tentado en todo, dice la palabra, pero que no pecó en nada. Entonces, que nadie se alarme si ha sido tentado, porque la tentación está a la puerta todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, la tentación no implica transgresión de nada. Jesucristo, porque si así fuera, Jesucristo hubiese pecado. Porque dice, Jesucristo fue tentado en todo, pero sencillamente no pecó en nada. Y ahí tiene Jesús en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, en la tentación de Jesús en el desierto. Entonces, son las cosas, mis amados, que trascienden cualquier tipo de opinión teológica o cualquier tipo de experiencia personal o cualquier tipo de tradición eclesial. Esto es Biblia, ¿eh? Esto es Biblia de Génesis y aquí estamos llegando ahorita hasta el momento en que Jesucristo está siendo crucificado y el motivo por el cual está siendo crucificado. Entonces, obviamente, ante esa incapacidad humana, Dios está abriendo la salvación por gracia. Porque déjeme decirle, en el huerto del Edén, en Génesis 3:21, allí al matar al cordero, Dios está mostrando su gracia salvadora. No los está matando.
No está acabando con ellos porque en realidad es lo que merecían. Pero lo único que logró realmente es satisfacer la santa y justa ira de Dios, porque la palabra es clara en el libro de Romanos capítulo 3, capítulo 6, mis amados, que mire, que todos somos pecadores y que estamos apartados de la presencia de Dios. O sea, no tenemos lugar delante de Dios, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese tipo de cosas son las que tiene que tener el cristiano en la mente y saber que necesitamos un Salvador porque nosotros mismos no teníamos la capacidad, mi amado, de salvarnos a nosotros mismos porque somos transgresores de los principios divinos. Entonces, si Dios no manifiesta su gracia, pues sencillamente estuviéramos perdidos. O sea, gloria sea al Señor. Y entonces finalmente, ahí sí hay versículos que en la palabra de Dios nos deja claramente de qué manera, a través de quién y el por qué necesitamos el Salvador. Porque, por ejemplo, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo está diciendo claramente que él está transmitiendo porque primeramente os he hablado, os he dicho lo que primeramente yo también recibí. Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecadores, que fue sepultado y fue resucitado entre los muertos al tercer día. Y eso conforme a la Escritura. O sea, es profético, eso iba a suceder. Pero también Romanos capítulo 10, versículo 9 nos está diciendo el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, pues vas a ser salvo. Y finalmente Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9 nos deja muy claro que la salvación no es por méritos humanos, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que es mera y exclusivamente por la gracia de Dios. Cuando dice, por gracia sois salvos, mire, la gracia es el favor inmerecido. La gracia es el favor inmerecido. Que por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Automáticamente está diciendo, a ver, se te va a dar algo que tú no mereces y que no tiene nada que ver contigo. Así quítate cualquier idea de pensar de que esto tiene algo que ver contigo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero atención con esa fe. Esa fe no es algo, es que yo creo en Dios. No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno ni uno solo y estamos apartados de la gloria de Dios. Significa que ya desde ahí te das cuenta que nadie anda buscando a Dios y que si Dios no es quien llega a nosotros por su gracia, nosotros no hubiésemos sido salvos. Necesitamos de manera primaria la obra del Espíritu Santo, un despertar del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y esa fe la da el Espíritu Santo. No es es que yo quiero recibirte en mi corazón. La pregunta es, eso que de querer recibirlo, si tú no lo andas buscando, macho. A ver, tú no andas buscando a Dios. Pregúntate de dónde salió ese deseo. Pues es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no regenera el corazón de una persona, lo sensibiliza para recibir del Evangelio de Jesucristo, la persona no puede pasar de tinieblas a la luz admirable. Porque ese momento, mi amado, mire, los pecados los lleva a Cristo, pero la obra de regeneración la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en el creyente y con el creyente en ese momento. Y cuando se sensibiliza y sencillamente escucha el mensaje del Evangelio y la persona realmente tiene convicción en ese momento de lo que es realmente, recuerde, somos pecadores apartados de la gloria de Dios. Por lo tanto, un verdadero convertido, lo primero que le viene a la mente es, le fallé a Dios. Le he estado fallando a Dios. Le he estado fallando a Dios. ¿Quiere ver qué diferencia el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo? Mira que se han reunido para ver, porque hay quien dice, no, es que algunos dicen, no, que sea una buena persona y moralmente correcta. No, amado, lo que diferencia el cristianismo del resto de las religiones es la salvación por gracia. Ninguna otra religión en el mundo comprende la salvación por gracia. El ser humano tiene que hacer algo para salvarse. En todas. Tiene que hacer algo para salvarse. Pero en el cristianismo, la salvación por gracia. Si usted le pregunta, ¿qué hace que el cristianismo sea diferente a todas las religiones en el mundo? Diga, salvación por gracia. Gracia inmerecida. Y yo no sé si usted alguna vez le han explicado realmente cómo funciona la gracia. A ver, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, que sea muy burdo, pero muy sencillo para que entienda cuál es el nivel de la gracia de Dios. O sea, cómo realmente la gracia supera incluso la propia misericordia. Porque algunos dicen, somos gracia a la misericordia de Dios. No, no eres gracia por misericordia de Dios. Eres salvo, por la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy coloquial para que usted lo entienda. ¿Ok? Ahí le va. Mire,
No, salvación por gracia y obra no existe. Ese es el cristianismo judaizante, eso no existe. No existe tal cosa. No, de hecho el ser humano sí va a ser en el tribunal de Cristo, esas cosas sí van a salir, la Biblia no esclarece, pero en realidad no es pérdida de salvación. Pero gracia y obra, no, o eres salvo por la gracia y por las obras, mira a ver quién se salva, porque nuestras obras, como dice Isaías 64, 6, son como inmundicia, trapos de inmundicia delante del Señor. O sea, ya de antemano, nuestras obras no agradan a Dios. Toda obra que se hace en Cristo, preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo, eso tiene provecho eterno, beneficio eterno. Pero obras personales, a mi manera, a mi forma, eso no tiene beneficio eterno delante de Dios. Entonces le explico rápidamente. Diferencia entre gracia y misericordia. Más o menos para que lo entiendan. Imagínese que usted va en su automóvil y que vaya muy apresurado en su automóvil, acelerando en la carretera, y que de pronto le pare la policía. Usted se tenga que detener porque usted va a exceso de velocidad. ¿Ok? Entonces la policía lo detiene y cuando le dice, bueno, oye, ¿por qué vas con tanta velocidad? Usted le dice al policía, mire oficial, lo que sucede es que mi esposa está en el hospital y va a tener a nuestro hijo. Y me avisaron en el trabajo rápidamente y yo voy pero lo más rápido posible porque mi esposa está a punto de tener nuestro primer hijo. Entonces el policía, cuando escucha aquello, toma su radio, ¿ok? Su intercomunicador, como usted le llama, y entonces prende la radio y comienza a hablar. Atención a todas las unidades. El automóvil con matrícula 3, 4, 5, y dice la matrícula de su automóvil, va a ir a exceso de velocidad. Por favor, ninguna unidad lo detenga. Repito, el automóvil va a ir a exceso de velocidad y ninguna unidad lo detenga hasta llegar al hospital de maternidad donde va a tener a su hijo. ¿Escuchó eso? Se lo voy a explicar ahora. Va a exceso de velocidad y la policía lo detiene. ¿Qué merece? Una multa. Merece una multa, pero no le ponen la multa. Ya, ese pago que tenían que haberle dado, al no habérselo dado, automáticamente están manifestando sobre usted gracia. Perdón, la misericordia. De manera primaria, al no haberle dado ese pago que usted merecía por exceso de velocidad, ya manifestó misericordia. No le puso la multa. ¿Dónde se manifiesta la gracia? Toma el radio y dice, va a ir a exceso de velocidad hasta su destino. No lo detengan. Ahora te está concediendo algo que ya tú no mereces, que nadie más va a poder tener a menos que tú lo autorices, que el policía lo autorice. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí básicamente es donde realmente se manifiesta, y eso se manifiesta. Vamos a aplicarlo ahora a nuestra vida. Somos pecadores delante de Dios. ¿Y qué merecemos? La muerte. Eso es lo que merece el pecador, la muerte. Pero por gracia de Dios, mi amado, aquí se va a manifestar gracia y misericordia. Incluso la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, por su misericordia no hemos sido consumidos. Aquí le va. Merecemos la muerte y no nos mata. No acaba con nosotros. Misericordia. Y encima de ello entrega a su Hijo en la cruz del Calvario. Algo que no merecemos. Ahí tiene la gracia. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? ¿Se da cuenta cómo se manifiesta misericordia y gracia en la vida de un ser humano? Si el favor que estoy recibiendo es algo que está por encima incluso de saber de que es algo que usted no merece, pues automáticamente, mi amado, se está manifestando la gracia de Dios. Entonces, quiero hablar rapidito. Si a usted le interesa esto que voy a mencionar ahorita, por favor, escríbame por interno porque son muchísimos. Son muchísimos, Entonces, pero yo se lo puedo compartir si usted es también de los que se dedica en sus grupos de hogar o también en la congregación, en algún tipo de grupos de hombres o de mujeres a compartir de la palabra y quiere este contenido, yo con gusto le puedo pasar los versículos para que usted lo tenga. Pero quiero que escuche aquí rapidito, con capítulo y versículo, al menos, no los voy a mencionar todos, al menos 30 motivos por el cual necesitábamos ser salvos. 30 motivos, y no son los únicos, por el cual necesitamos ser salvos, por lo cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Porque muchos le preguntan, no, es por el pecado. Sí, de manera primaria sí, pero en realidad la estela de motivos es grande. Para que usted se dé cuenta, mi amado, la cantidad de razones en contra nuestra, sobre las cuales Dios manifestó su misericordia y su gracia para salvación en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Escuche, ¿de qué nos salva? Del pecado,
de la condenación eterna, de la ira de Dios, de la muerte espiritual, de la separación eterna de Dios, del juicio venidero, del lago de fuego, del infierno, de la segunda muerte, de la esclavitud del pecado, del dominio de las tinieblas, del poder de Satanás, de la maldición de la ley, de la enemistad con Dios, de la corrupción moral, de la vana manera de vivir, de la condenación de la ley, de la perdición eterna, y sigue la lista. No la voy a mencionar toda. Si usted quiere todos estos puntos, incluyendo sus versículos, para que usted lo pueda enseñar, escríbame al buzón y yo con gusto se lo voy a compartir. No lo vamos a decir todos, son demasiados. Entonces, lo primero que hay que entender es la condición del ser humano, que es pecado, pecador por naturaleza y muerte espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Y de hecho la Biblia lo declara de una manera impresionante, mi amado, que todos los seres humanos estamos bajo ese pecado, que no hay justo, ni siquiera uno, dice la Escritura, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera quien busque a Dios. O sea, desde aquí yo tengo que entender que la conversión, o sea, mi conversión a Cristo es una obra primaria de Dios por su gracia. ¿Se da cuenta? Es una obra primaria de Dios por su gracia. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando usted se da cuenta en la posición que usted está delante de Dios, que usted ha sido reconciliado en Cristo con Dios, amado, mire, la manera en que nosotros podemos sencillamente agradecer de alguna forma hoy es viviendo una vida en comunión con Él, una vida en coherencia con la obra de Jesucristo, con la suficiencia de su obra redentora. ¿Se da cuenta? Con la suficiencia de la obra redentora. Entonces yo necesito caminar coherentemente con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Romanos 3, 10, 12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3, 23. Entonces estamos destituidos y nos dice todos, estamos, por cuanto todos pecamos. No dice que unos sí, otros no. Por uno entró el pecado al mundo por Adán y por el otro salió por Cristo. Entonces la única manera que mi carga, que la carga espiritual que está sobre mí, salga de mí, salga de este mundo es a través de Jesucristo. Porque repito, por Adán entró y por Cristo sale. Entonces en Él, mi amado, está sencillamente esa capacidad divina de poder y esa autoridad divina de poder llevar sobre sí el pecado de la cruz del Calvario, que fue lo que hizo Jesús. Y obviamente su sacrificio por medio de su sangre, su preciosa sangre derramada, porque esa idea de que cada vez que la gente está orando, yo digo, Señor, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? Cúbreme, Señor, con tu sangre. A ver. Si tú eres un cristiano, una sola vez, desde el día en que su vida se rindió a Cristo, usted está bajo el efecto de la sangre de Cristo. Usted está cubierto, llámelo así, con el sacrificio de Cristo. No tiene que estar diciendo en cada oración, cubre mi familia con la sangre de Cristo, cubre. No, pues no. O sea, hay que ser coherente, amado. Usted, de una vez y por todas, el sacrificio de Jesucristo es efectivo una vez y por todas. No hace falta, amado, no hace falta que usted esté pidiendo que la sangre de Cristo esté. Es como la hostia de la Iglesia Católica, que piensa que realmente hay una transfiguración ahí de la hostia, o sea, que hay un cambio de la hostia, que se vuelve realmente carne y que realmente están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Por el amor del Señor, no. No. Que hay una transustanciación de los elementos. No, eso no. Es una mentira. Es una vez y por todas. Eso hay que entenderla. Y en esta categoría de pecadores no hay excepciones. O sea, aquí no hay méritos humanos, aquí sencillamente no hay, como dice Efesios 2, 8, 9, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Te está diciendo, por ningún motivo, de ninguna manera, se te ocurra pensar que esto tiene algo que ver contigo. O sea, el beneficio lo recibes tú, pero la obra no la haces tú. La obra no tiene nada que ver contigo. Tú sujétate a caminar un proceso de santificación guiado por el Espíritu Santo. Y que cada vez que tú, en un cuerpo de pecado, cuerpo de muerte, como decía Pablo, en esas tentaciones, tú caigas, tengas un verdadero arrepentimiento, te levantas y sigues caminando detrás de Jesús, hasta que llegues a la presencia del Padre. Así funciona la salvación. Así funciona. Pero de manera primaria yo tengo que entender cuál es mi verdadera condición delante de Dios. Porque no hay remisión de pecados si primeramente, mi amado, la persona no tiene un verdadero reconocimiento de quién es Él. De que es un pecador delante de Dios. Porque si una persona dice, yo no he hecho nada, yo no he pecado, yo no tengo nada que arrepentirme, pues no, ahí no hay evangelio.
Ahí no hay evangelio, somos pecadores, todos somos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y eso está peor. Eso está peor. Porque eso ya es contender con Dios de manera directa. El hombre está espiritualmente muerto y Él nos dio vida juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:1. O sea, esa vida, amado, la tenemos en Cristo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cada día tenemos que, mire, tenemos más que motivos. Jesucristo ha dado más de 1000 motivos para decir todos los días, gracias por mi salvación. Gracias, y escucha esto, porque la salvación no depende de mí. Porque si la salvación dependiera de mí, yo la perdiera. La perdiera, porque tenemos una enorme capacidad, pero para obrar mal, ¿eh? Y más en un cuerpo cuyo corazón ya sabe que engañoso y perverso muchas veces. Porque la gente piensa que el corazón humano, pues Dios se lo arrancó y le puso uno. Porque dice Ezequiel 36:26 que les dará un nuevo corazón. No, está hablando en un sentido espiritual. Es el centro de la voluntad, de las emociones. Ahí es lo que está hablando. De que los mandamientos estarían en el corazón de la persona para que tuviera la capacidad de ponerlos por obra, guiados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese pensamiento humano de que estar creyendo de alguna forma que la salvación depende de alguna manera de sí mismo para intentar llevar algún tipo de crédito o mérito, no, sáquese de ahí. En serio se lo digo, sáquese de ahí. Porque no tiene, la verdad no tiene nada que ver, no hay mérito humano en la salvación. Porque no hay absolutamente nada, mi amado, que podamos hacer nosotros delante de Dios que sea aceptable delante de Dios. Si no es Jesucristo mismo, mi amado, que sencillamente es quien toma parte en esa obra. Porque lo he dicho varias veces, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Dios no dice que tiene complacencia en usted y en mí. Dice en su Hijo amado. Por lo tanto, si Cristo no es visto en usted y en mí, Dios no tiene complacencia en nosotros. Porque Él se complace en su Hijo. Entonces una persona que no está en Cristo, una persona que no está caminando con Cristo, pues obviamente aunque se haga llamar cristiano, no encuentra complacencia delante de Dios. Y le voy a decir más, el amor complaciente de Dios es el motivo de la salvación. Porque el amor bondadoso de Dios, Dios es bondadoso, lo sabemos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero la Biblia no dice en ningún sentido que Dios tiene amor complaciente hacia nadie más que hacia su Hijo. ¿Cómo lo ve? Significa que el amor complaciente es aquel que se manifiesta en Cristo y es el que conduce por medio de Jesucristo en el Espíritu a la salvación eterna. Es el motivo de la salvación, el amor complaciente que tiene Dios por su Hijo. Salva a personas que están en su Hijo. Por lo tanto, jamás piense que usted puede hacer absolutamente algo por su propia fuerza que va a ser aceptado delante de Dios de alguna manera. Porque la iniciativa siempre, en todo momento, ha sido de Dios. Desde el Edén, y se lo estoy demostrando. Porque no fue Adán y Eva el que le dijo a Dios, oye, matas un cordero ahí porque las hojas que me puse ya me pica toda esta parte del cuerpo. No, la iniciativa fue de Dios. La iniciativa salvadora fue de Dios desde un inicio. Matar el cordero y vestirlos con la piel del cordero. Eso no tuvo nada que ver con el ser humano. Entonces, por favor, hay que tener eso muy claro. Dios es el que ama, Dios es el que busca y Dios es el que actúa primero. Por eso, cuando una persona entiende realmente lo que Dios ha hecho en su vida por medio de Jesucristo, amado, lo menos que puede hacer es caer de rodillas, postrado y adorarle. Se lo digo en serio. Saber que tenemos una esperanza eterna, que nuestra esperanza nos está guiando en el Espíritu de la presencia de Dios, la respuesta más coherente es una vida de comunión, de adoración y alabanza a Dios. ¿Por qué usted cree que Juan 4, 23, 24 dice que el Padre verdaderos adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad? Porque un corazón adorador, amado, es un corazón sincero delante de Dios. Es un corazón rendido delante de Dios. Alabamos mucho los domingos en la iglesia, un día a la semana, pero corazones adoradores, amado. Una cosa es alabanza y otra es adoración. Váyase a 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 30. Repito, 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 30. Ahí tienes definido muy claramente lo que es alabanza y lo que es adoración. Ahí tiene un pueblo inicialmente alabando con las palabras de Asaf vidente, o sea, músico principal de David, y con las palabras de David, porque habían encontrado el libro en el templo, cuando estaban buscando los escombros. O sea, utilizaron las palabras, como que usted te dice hoy el libro de los salmos y se ponga a cantar los salmos. Está utilizando
palabras de los salmistas. Pero después dice que todos se postraron y adoraron. Y ya no están hablando de cantar, ya no están hablando de las palabras de Asaf vidente, lo que significa que la alabanza, usted puede utilizar elementos externos para alabar a Dios. La música es un elemento externo que puede ser ritualista para utilizarlo como medio de alabanza a Dios, de exaltación a Dios, pero la adoración es otra cosa. La adoración es otra cosa. La adoración es una disposición total del corazón en plena rendición a Dios, en reconocimiento de quién es Él verdaderamente y lo que ha hecho y hará en su vida y seguirá haciendo. Es el reconocimiento de la esencia real de quién es Dios verdaderamente y lo que implica para nosotros. Y eso no lo hace alguien que está solamente cantando. Eso lo hace una vida en rendición total, plena delante de su Creador. Y cuando ve que su Creador entregó a su amado Hijo unigénito en la cruz del Calvario para salvarnos, ay, mi amado, ¿qué decir de eso? Que ni alto ni lo profundo, ni el pasado ni el porvenir, ni ninguna cosa creada, ni principados ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y usted lo duda? ¿Usted lo duda? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no se te olvides que di a mi Hijo por ti. Y cuando alguien te diga que no vales nada, ay, acuérdate de esto, hijo de Dios, hija de Dios, usted vale la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias, Damari, Dios te bendiga, gracias por tu aporte. Usted vale la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y nada tiene más valor que eso. ¿Cómo lo ve? Y esto no para que usted se crea más de lo que usted debe ser como ser humano, porque eso no implica que seguimos siendo pecadores. Pero para que tenga una idea, que el valor que se nos ha dado a nosotros ni siquiera es de este mundo, no es algo terrenal, es un valor divino. Porque la sangre de Cristo derramada no es cualquier cosa. No ha habido ni habrá jamás, gracias Damaris, Dios te bendiga, no ha habido ni habrá jamás algo más precioso que eso. No ha habido ni habrá jamás una ofrenda más perfecta que esa, la del Hijo de Dios, limpio y sin pecado. ¿Por qué usted cree que la muerte no lo pudo retener? Porque no tiene nada contra él. No tiene nada contra él. ¿A quién retiene la muerte? Al pecador, porque el pecado es el motivo para retenerlo. Pero a Cristo no lo pudo retener. No lo pudo, no hay pecado en él. Total perfección. O sea, no puede retenerlo. Por eso Jesucristo obviamente vence a la muerte. Y hace con ella, pues, ¿dónde está muerte tu aguijón? Decía Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sea, eso que está acabando con lo que yo creí que tanto amo. Para que veas que yo sí te podía vencer. Y lo que hizo Jesús fue eso, vencer la muerte. Vencer el pecado, vencer la maldad. Vencer demonios, principados, potestades, Satanás mismo. O sea, la palabra de Dios nos dice, en Tesalonicenses también nos explica claramente que Él los expuso, mis amados, públicamente. Que el acta de los decretos que nos era contrarios, Él los expuso públicamente. Ahora, bíblicamente, hablando en este contexto o en estos términos, esto es algo que se tenía por ley en el mundo greco-romano. Ese acta de los decretos era lo que cuando normalmente se debía algo, pues entonces se firmaba y se tenía en tu contra el hecho de que tú debías eso. Y la Biblia nos está diciendo que el acta de los decretos que nos era contraria a Jesucristo, mire, los puso en la cruz del Calvario. Se acabó, tetelestai, consumado es. Mi amado, qué cosa más hermosa. O sea, mire, la obra central de la salvación, Cristo, es cristocéntrica. Por eso yo insisto tanto que el púlpito tiene que ser cristocéntrico. Porque el púlpito tiene que, de ahí lo que tiene que salir al pueblo de Dios es Cristo. Y todo lo que se salga de Cristo, Juan 5:39 se lo dice Jesucristo mismo a los escribas y fariseos, se lo dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que tienen la vida eterna, que en ella tienen la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Si un púlpito no es cristocéntrico, no ha entendido que la escritura en su totalidad da testimonio de Cristo, que habla de Cristo de inicio a fin. Y el pueblo necesita escuchar la obra de Cristo, entender la obra de Cristo, enamorarse de la obra de Cristo y saber que es en ese Cristo en el cual ellos están reunidos y son salvos y tienen una esperanza eterna. A Dios sea la gloria. Porque Cristo es el que murió por nuestros pecados. Usted y yo no tenemos suficiencia. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Como ha pasado con tantos. Mueren sin Cristo y sencillamente la muerte los retiene.
La muerte los retiene. O sea, no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, entendiéndose que ahí entonces vamos a entrar a cuál es el verdadero llamado que hace Jesucristo. Porque entonces esto de reciba a Cristo en tu corazón, eso no es bíblico, ¿eh? Atención. No es bíblico, amada iglesia. No es bíblico. El llamado al evangelio, cuando usted va a predicar el evangelio, hay que entender dos cosas. Sembramos la semilla, transmitimos el mensaje y Dios hace la obra. Y yo sé que suelen utilizar, reciba a Cristo en tu corazón. No puede recibir a Cristo en un corazón que está muerto, en delitos y pecados. Está muerto, necesita vida. La manera de despertar un corazón es por medio del evangelio. El llamado del evangelio. Arrepentíos y creer en el evangelio, creer en Cristo para salvación. Usted le puede exponer todo el mensaje del evangelio, explicarle el por qué necesita de un salvador, de qué necesita ser salvado, y después compartirle el mensaje del evangelio. Eso es lo que se necesita. Esa es la batalla espiritual también. El evangelio. Porque el evangelio liberta, es poder de Dios para salvación. Y lo he dicho en varias ocasiones. Las personas endemoniadas necesitan escuchar el evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que necesitan. No exorcismos al estilo Hollywood. Olvídese de eso. Ese sensacionalismo, misticismo. Eso es lo que se ha metido en la iglesia moderna. Pero eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera delante del propio Jesucristo. Ni los apóstoles cuando estaban caminando y salían los demonios. Ni siquiera eso. No son exorcismos de estilo Hollywood. Ese sensacionalismo que la gente sencillamente tiene por guerra espiritual es impresionante. Necesitamos ser sobrios, mis amados, a la luz de la palabra de Dios. Y le voy a decir más, si usted quiere aprender a predicar el evangelio de manera bíblica, muy sencilla y muy comunicativa, sin que la persona sienta ningún tipo de presión. Gracias, Joseph. Dios te bendiga, amado. En el canal, dígame y yo se lo comparto. Cómo predicar bíblicamente y de manera muy sencilla el evangelio. Y lo va a entender así de rapidísimo. Rapidísimo lo va a entender. Y va a ver lo sencillo que es poder predicar el evangelio a una persona. Sin presiones ninguna, solamente compartirle el mensaje. Pero utilizar las palabras correctas. Correctas. Y salirse ya de toda esa idea equivocada de que el evangelio reciba a Cristo en tu corazón. Eso no está en la Biblia. El llamado del evangelio, empezando en Mateo 4:17, lo dice claramente, que después que Jesús fue bautizado en el Jordán, comienza su ministerio y comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer llamado al evangelio es un llamado al arrepentimiento, a reconocer la condición pecadora del ser humano y apartarse de ello. Hamartía. Necesitamos, mire, arrepentimiento, metanoia. Metanoia, un cambio radical de 180 grados en dirección contraria. Apartarnos de eso, porque el día que eso pase es verdadero arrepentimiento. Entonces el llamado primario de Cristo al evangelio es el arrepentimiento. Porque lo que tienen o están parados delante es del reino de Dios. Está diciendo, se te están abriendo las puertas del reino de Dios. Escucha, arrepiéntete. Y después entonces comenzamos a predicar el mensaje apostólico de la iglesia con respecto al evangelio. Porque ya se está consumando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y entendemos que solamente por medio de Jesucristo somos salvos. Que en Él hay suficiencia porque solo Él salva. No hay otro nombre dado a los hombres en los cielos y en la tierra en quien pueda ser salvos. ¿Y qué cree? Cristo. Entonces sí los llevamos a la obra de Cristo. Que el que cree o confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, como dice Romanos 10:9, y cree en su corazón que Dios levantó entre los muertos, será salvo. O sea, no solo confesarlo, creerlo ahí sí en tu corazón, significa que ese corazón fue regenerado. Ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que hay convicción de pecado, que ya entendiste lo que es el evangelio y que ahora tienes que dar un testimonio. Escucha, un testimonio de que realmente el Espíritu Santo está en ti. Que ahí caló verdaderamente la obra de Cristo, el evangelio de salvación. Y lo más bonito de todo esto, una de las grandes errores que se están cometiendo. Ojo, atención. Iglesia, escuche, si le va a compartir el evangelio a alguien, no lo deje después. Le voy a explicar por qué. Jesucristo dejó muy claramente, lo he dicho en varias ocasiones, Jesucristo dejó muy claramente que una casa, y lo dice una casa sucia, o sea que está ocupado por demonios, dice que cuando esa casa es limpiada, y cuando habla de limpiada se habla del mensaje del evangelio. Cuando esa casa es limpiada y ese demonio sale, esa casa queda obviamente organizada. Esa es la representación de alguien que escuchó el mensaje del evangelio. La casa quedó limpia, el demonio no permanece, no puede estar ahí
Porque entiéndase, en un cristiano no hay posesión demoníaca. Quite eso de la cabeza. La persona que diga al hermano lo posee un demonio no era un cristiano. Porque el cristiano puede ser muy presionado, bajo circunstancias sí lo puede presionar el enemigo, pero poseído jamás. Jamás. ¿Ok? Entonces, llegando en este ejemplo que nos está poniendo Jesús, nos está diciendo que la casa está quedando vacía, pero hay un problema. La casa sí está organizada, pero está vacía. La pregunta es, ¿con qué se va a llenar? No se puede quedar vacía. Entonces, si la casa no se llena, y vamos a ver cómo se llena, si la casa no se llena, entonces dice que ese demonio que salió, más 7 demonios más van a venir, y la condición postrera de esa persona va a ser peor incluso que la primera. O sea, se va a poner en peores condiciones. Y se lo voy a decir porque yo lo he visto. Personas que yo he visto delante de mí, y yo he sido partícipe de esa obra. Ha hecho Dios obras maravillosas en la vida de una persona que ha estado en cosas terribles y Dios los ha liberado. Personas en las cuales yo he visto literalmente endemoniado su rostro. Yo lo he visto cambiar en su rostro. Pero los he visto bajar a las aguas. Bajar a las aguas del bautismo. ¿Y qué cree? Se han bautizado en agua y después se apartaron. ¿Qué pasó? La casa que estaba limpia quedó vacía. ¿Sabe cómo está algunos de ellos hoy? Metido en las peores cosas que usted puede imaginar. En las peores cosas. No parece en ningún sentido que pasó por todo el proceso de evangelización, de bautismo en agua. La pregunta es, ¿qué pasó? Y probablemente usted conozca también casos, mi amado, de personas que le haya pasado así. ¿Cómo se llena la casa? Discipulado. Discipulado. El Señor, dice el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. ¿Cómo vivían esa gente? Aquí les va. Los salvos, en continua comunión los unos con los otros, en exhortación mutua, escuchando la palabra que se compartía por medio de los apóstoles, la doctrina apostólica, en el partimiento del pan, en otras palabras, vida comunitaria de iglesia. Vida comunitaria de iglesia. En un momento en que todavía el canon de las Escrituras no estaba cerrado. Escuchaban el mensaje apostólico que provenía de Dios por medio de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo sería hoy? Sencillamente es instando a esta persona a darle un seguimiento que entre en un proceso de discipulado. Porque es donde finalmente va a entender realmente, porque déjeme decirle, yo estoy convencido que muchos de los que estoy hablando de esto aquí ahorita no entendían esto así. Y que hay cosas muy nuevas. Y que probablemente ya lleven tiempo asistiendo a congregaciones y todo ello. ¿Se da cuenta? Entonces, a eso se refiere. Al hecho de que la persona necesita un seguimiento, necesita ser guiado, discipulado, llevado ¿a qué? Al conocimiento de Dios por medio de su palabra. Porque la única manera, mi amado, de poder llenar esa casa vacía es por medio de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entiéndase que la persona que llega viene con ideas de mundo, filosofías de mundo, y eso está metido aquí en la mente. Lo único que puede cambiar, transformar eso es la santa palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La santa palabra de Dios. ¿Cómo llena una casa vacía? Con la santa palabra de Dios. De lo contrario, el enemigo lo va a llenar. Nuevamente, y peor, lo está diciendo el propio Jesucristo. Entonces, es algo que yo tengo que entender. Entonces, inicialmente es arrepentimiento, pero arrepentimiento no por mí, sino porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Desde el momento, y le digo, le exhorto mucho a que vea el video de cómo predicar el Evangelio que está aquí en el canal, porque esto de repite la oración de fe tampoco. Porque la oración, la llamada oración de fe, son las palabras suyas en la boca de otra persona. Y usted lo que necesita comprobar es que verdaderamente la persona, el Evangelio caló en el corazón de la persona. Y hay una manera de hacerlo. Está en ese video. Véalo. Véalo. Se le predica el mensaje de salvación correctamente, arrepentimiento de pecado, reconocimiento de quién es él realmente delante de Dios, un pecador. Se le expone la obra de Jesucristo y finalmente usted no le dice, yo creo en Cristo. No, al contrario. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hay que preguntarle, no hay que confirmárselo. Porque ¿cómo se llama? Pedro, Jesucristo le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dijo, ¡ah, bienaventurado eres, Simón! Pedro dijo, Jonás, porque lo que acaba de decir no te ha sido revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta, amado? ¿Se da cuenta, amado? La respuesta tiene que venir a través de la persona misma.
Si el evangelio caló realmente, no es una oración de fe repetida de mía para ti. Tiene que salir de ti. Tiene que mostrarse convicción de que tú realmente entendiste lo que se estaba diciendo. Y que el Espíritu Santo, y cuando eso pase, usted va a decir, Señor, la obra se hizo, la hiciste. Porque no lo está haciendo porque yo le estoy diciendo. Está haciéndose porque tú, Señor, la estás haciendo en Él. Y ahora yo me estoy dando cuenta. Porque tu Espíritu está hablando a través de esta persona. La convicción está hablando. ¿Usted se da cuenta? Entonces, ahí es donde yo tengo. Lo que yo tengo que buscar realmente en el evangelismo es que la persona muestre la convicción realmente de haber recibido, de haberse rendido a Cristo. No de que repita la oración. Porque de gente con oraciones repetidas yo conozco millones. Pero de esa gente en una iglesia hoy, yo siendo parte de la iglesia, contadas. Contadas, mis amados. Contadas. Y déjeme decirle que no hay verdadera conversión así. Una persona que confiesa a Cristo con la boca, pero en realidad su testimonio no demuestra que lo cree en el corazón, no camina con Él, no está en Cristo. Y atención, Romanos 8:1. Es básico en la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, están. No dice son cristianos. Están en Cristo. Y estar en Cristo es obedecer a Cristo. Es caminar con Cristo. Es seguir a Cristo. Es poner tus manos en el arado, soltar tu cruz y seguir a Cristo. Eso es estar en Cristo. Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados. Y aquí no está cerrado a nadie. Gracias, Josmar. Dios te bendiga grandemente. Y Dios no está cerrando el llamado a nadie. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, sin excepciones, procedamos al arrepentimiento. El llamado es para todos. El llamado. Pero la salvación solamente es efectiva en aquellos que se rinden verdaderamente delante de Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿quiénes son? No sabemos. No sabemos. Predestinación y elección son otras cosas diferentes. Hay un video en el canal que explica también detalladamente, porque sé que hay mucha confusión con eso. Pero el llamado del Evangelio es universal. Universal. La palabra lo deja claro. Pero efectivo nada más en aquellos que se rinden a Cristo. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios. Es una mentira colosal. Ni todos vamos a ir al paraíso al estilo nombre de película. Tampoco. Solamente aquellos en los cuales mora el Santo Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? El Santo Espíritu de Dios. Seguimos. La regeneración, el nuevo nacimiento. La salvación no es solamente un perdón legal, sino que tiene que ser una transformación interna. La realidad es que la gran diferencia, y lo he dicho en varias ocasiones, que hay entre la religiosidad y la verdadera convicción, es que la religiosidad es apariencia de piedad, se muestra desde afuera. Jesucristo se lo dijo a los escribas y fariseos. Ustedes por fuera, pues la verdad que se ven bien bonitos, bien bonitos. Pero son sepulcros blanqueados. Tienen apariencia de piedad. Ahora, la persona que tiene una relación verdadera con Dios, mi amado, la transformación es en el espíritu de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Es la persona que usted ve que su estilo de vida realmente cambió. Que usted dice, no inventes, esa persona era así, no, míralo. La verdad que Dios llegó a su vida de una manera impresionante. O sea, tiene que ser de adentro hacia afuera. Y le voy a decir más, y ojalá esto le sirva de... gracias Omar. Y ojalá esto le sirva de ejemplo, porque yo sé que en muchos lugares, tristemente, llegan personas hoy por hoy, sabemos que vivimos en pleno siglo XXI, sabemos todo lo que está sucediendo con ideologías de género y todas estas cosas. Y muchas veces aparecen personas en las congregaciones, mis amados. Gracias, Damar, Dios te bendiga. Gracias por tu aporte también. Y vemos personas, mis amados, que llegan a las congregaciones con el cabello, o sea, un hombre con el cabello pintado de rojo o de verde, un pantalón todo roto por trozos, y causa, en el ambiente congregacional, causa cierto rechazo, y yo veo a las personas como que se apartan de él, y entonces, en algunos lugares, tristemente, los reprenden y le dicen, oye, esta no es forma de vestirse aquí, o no puedes estar aquí, porque esto es una iglesia. No. Yo no vi, en la palabra de Dios, yo no veo a Jesucristo en ningún sentido, en ningún momento, llegando a la vida de una persona diciéndole, a ver, tienes que cambiarte de ropa porque estás muy sucio. A ver, Bartimeo, si quieres que te haga el milagro de la vista, cámbiate de ropa porque estás en el camino y bastante mal olor que tienes. No.
Mire, la mayor manifestación de un milagro en la vida de esa persona y que el evangelio realmente está en ella, mi amado, ¿sabe cuál es? Número uno, entiéndese de que si está en ese lugar, Dios es el que lo está trayendo. Y en segundo lugar, cuando usted ve a esa persona transformada, que ya no se viste así, que ya no luce de esa manera, es cuando usted puede decir, Dios está obrando en la vida de esa persona. Pero ¿quién soy yo para rechazar lo que Dios está llamando? Por eso seamos muy empáticos, y se lo digo en serio. Cuando vengan personas así, vestidas de esa manera, amados, seamos muy empáticos. Gracias, Damaris. Y hagamos que esa persona pueda sentir verdaderamente el amor de Dios y entender que llegó al lugar correcto. Al lugar correcto. Gracias, Damaris. Dios te bendiga. Gracias por tu aporte. Porque entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo, si no se aplica de esa manera, amados, no hay un amor práctico y no hay gran misterio en amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo mismo lo dijo. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer. Por cuanto tuve sed, me diste de beber. Tuve frío y me cubriste. Ah, Señor, ¿y cuándo te lo hicimos a ti? Ah, por cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis pequeños, a mí me lo habéis hecho. O sea, cuidado, porque ese que está sentado ahí que luce para usted medio estrafalario o extravagante, que le resulta molesto verlo, ese es uno de los pequeños del Señor. ¿Cómo lo ve? Y lo vil y menospreciado es lo que Dios utiliza para avergonzar a aquellos que se creen sabios. ¿Cómo lo ve? Ese es nuestro Dios, mis amados. Ese es nuestro Dios. Y si algo sabe hacer el Señor es ponerlo todo en balanza. El Señor es justo. El Señor es justo, mi amado. Y si algo se prueba es que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en realidad las personas que se esfuerzan a ese tipo de comportamiento o a dar ese amor, ¿sabe lo que está pasando ahí? No está manifestando realmente que son el Espíritu, son personas carnales. Son personas que están giradas sencillamente por la apariencia. Entonces no hagamos nosotros lo que el propio Jesucristo no hace. ¿Se da cuenta? No lo hagamos. Porque el objetivo es que la persona sea hecha una nueva criatura. Gracias, Omar. 2 Corintios 5, 7, 5, 17, 5, 12, perdón. 2 Corintios 5, 12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que existir un cambio que sea verdadero en la vida de la persona. En la vida de las personas. Nueva criatura. Si no hay ese cambio, 2 Corintios 5, 17, no hay manifestación del amor de Dios, o sea, de nuestra parte. Y se trata de ser un testimonio, mi amado, de la presencia de Cristo en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar testimonio de una vida realmente transformada. La salvación da testimonio de una vida verdaderamente transformada. De hecho, uno de los videos que ya se han subido al canal es la nueva vida en Cristo. Cómo se vive la nueva vida en Cristo. Es un video hermoso, búscalo. Ahí está. Y necesitamos aprender a vivir esa nueva vida en Cristo. Y le digo, desde el inicio, entender de que la obra siempre ha sido de Dios. La iniciativa siempre la ha tomado Dios. El sacrificio lo llevó a cabo Dios. Y la salvación en sentido general, en totalidad, la está llevando a cabo Dios. Y a nosotros lo que nos toca es caminar. O sea, no forzarnos al proceso, sino entrar sencillamente en esa senda de la santificación en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Porque en ese proceso de santificación progresiva, recordemos que Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces hay que vivir la vida, mis amados, con coherencia. Con coherencia. Y coherencia significa vivirla con sobriedad. Dejar ese misticismo tan grande que hay y esa emotividad de tener el evangelio como algo platónico por allá arriba, de que todos son milagros extraordinarios. No, la centralidad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Yo no puedo inventarme el pecado porque es lo que la Biblia dice pecado. Ni tampoco puedo llamar bueno a lo que Dios está llamando malo. Que es lo que está pasando en muchos lugares hoy. Y si Dios me dice que yo para poder llegar a su presencia, yo tengo que sencillamente entrar en ese proceso de santificación, pues entiéndase que no es algo opcional. Y además le voy a decir más, ni siquiera va a resultar gravoso. Ni siquiera le va a resultar gravoso, porque aquellos que están en Cristo, mi amado, van a sentir disfrute, porque entonces van realmente a sentir en su vida, o sea, van a tener la convicción de la voluntad de Dios, que es buena, también es agradable y perfecta. El problema es que para muchas personas, tratando de hacer las cosas por su fuerza, a su manera, sencillamente la voluntad de Dios no les resulta buena, agradable y perfecta, porque quieren hacer las cosas a su manera y no han entendido que el camino
en Cristo no se camina solo, se camina con la guía del Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo, a ver, dame tu carga, toma la mía que es ligera. ¿Por qué Jesucristo dice que su carga es ligera? Porque Jesucristo no peca. No pecó nunca. La carga está sobre nosotros. El pecado está sobre nosotros. Y Jesús te dice, dame tu carga. La mía, toma la mía que es ligera. Te está diciendo, yo soy santo. Toma mi santidad. Ese es el glorioso intercambio en la cruz del Calvario. El santo, libre y sin pecado, tomando nuestra inmundicia y dándonos su santidad, su perfecta justicia. Para que en Él pudiéramos ser salvos. Para que Dios, escuche, lo tratara a Él como nosotros merecíamos ser tratados y nos tratara a nosotros como Cristo merece ser tratado. ¿Qué le hace sentir eso? ¿Qué le hace sentir eso? Porque lo que se acaba de decir aquí ahorita no es cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a cerrar ya este tiempo. La salvación bíblica. Los puntos de la salvación bíblica. Aquí le va. Escuche. Número 1, ya lo vimos. Por gracia. Ineludible. Por gracia. Número 2, mediante la fe en Cristo. Número 3, Cristo y solo Cristo salva. Número 4, es para la gloria de Dios. Número 5, el llamado inicial es por medio del arrepentimiento, del reconocimiento de la verdadera convicción de pecado del ser humano, de su verdadera condición delante de Dios, y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, el ser humano entonces es regenerado, sencillamente experimenta un nuevo nacimiento y puede comenzar a caminar en el proceso de santificación que lo va a guiar en Cristo a la presencia de Dios. Esa es la esencia de la salvación. Bíblicamente es la esencia de la salvación. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, hay que entender, mi amado, que ahorita este es el momento aceptable. Como dice la palabra de Dios, 2 Corintios 6:2. Hoy es el día de la salvación. Significa de que no espera mañana. No espera mañana. Proverbios 28 nos dice que nadie tiene los días contados. Nadie sabe lo que va a venir mañana. Hay personas que dicen, ay, no, es que soy muy joven yo para andar con Cristo. Mi amado, nadie tiene los días comprados. Y cuando se parte de este mundo sin Cristo, lo único que le queda es esperar sencillamente a consolidar una sentencia que ya fue declarada de antemano porque partió sin Cristo, y es ante el tribunal de Dios allá en el juicio del gran trono blanco. Y eso es nada más para decirle, mira, en tu vida hiciste esto, esto y esto y esto, eres hallado culpable, ábreme el libro de la vida. ¿Está su nombre ahí? No está su nombre ahí. Lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y de eso estuvimos hablando anoche. Esa fue la clase de anoche, estuvo basada específicamente en eso. Por eso le digo, muchos jóvenes dicen que no. El propio, gracias Tony, Dios te bendiga. El propio predicador, que Salomón se hacía llamar el predicador, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, decía, a ver joven, acuérdate de tu Dios, del Señor en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. ¿Y sabe por qué Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra que ha pisado este planeta, lo decía? Porque él mismo la hizo horrible. Porque teniendo la sabiduría de Dios se volvió sencillamente una persona inteligente, y al no obrar conforme a la voluntad de Dios, y sabemos las cosas que hizo Salomón, se volvió una persona sencillamente inteligente. Pero la sabiduría de Dios, mi amado, quedó totalmente a un lado. Y lo está diciendo en Eclesiastés capítulo 2. Joven, acuérdate, es un llamado a la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque no vas a tener, y nadie tiene los días comprados. Por lo tanto, la Biblia dice en 2 Corintios 6:2 que el día de salvación es hoy. Y si usted aún no se ha rendido a Cristo como Señor y Salvador, hágalo, mi amado, hágalo. Porque el único medio provisto por Dios para salvación eterna, mis amados, es Jesucristo. No hay otro. Y acuérdense que ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es una certeza del creyente. Ninguna condenación. Significa que el pecado ya lo está llevando Jesucristo. Hemos sido perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero al creyente que peca, amado, el Espíritu lo va a redarguir de pecado. Significa que el pedir perdón es una constante, mis amados, es una constante del creyente, diariamente. Venimos delante de Dios y pedimos perdón. Y le digo, yo particularmente pido perdón hasta por aquellos que ni siquiera sé si los cometí. Solo para estar en esta comunión delante de Dios de manera correcta.
Porque el cristiano necesita vivir una comunión correcta delante de Dios. Y cuando usted manifiesta, o sea, cuando se manifiesta en usted el carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo, déjeme decirle que el carácter de Cristo tiene una comunión constante con el Padre. Constante. O sea, no había manera que se apartara de Él. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, si tú hoy, mis amados, estás recibiendo a través de este mensaje, estás escuchando que Dios está realmente hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ríndete a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque solamente Cristo, mis amados, es camino, verdad y vida, y solamente Él llega al Padre y nadie más. Sin Él, nadie más, mis amados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que no sea Jesucristo mismo. Entonces, este mensaje yo espero en el Señor que sí haya calado en su vida, espero en el Señor que le sea fructífero, y le digo, si alguno de los videos, mis amados, que he mencionado a usted le es de interés, o búsquelo personalmente, ahí lo puede buscar en el canal, solo que tiene que pues hacer una pequeña revisión, ¿no? Hacer una pequeña revisión, o escríbame por interno, escríbame ahí al buzón del ente bíblico, donde dice mensaje arriba, denle un clic, por favor, hermano, me puede enviar el video sobre... Y me dice sobre qué, y entonces yo automáticamente rápido lo busco y se lo comparto para que usted lo pueda tener. Pero por favor no se quede con dudas. Y yo le quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartir este tiempo, gracias por todo lo que comparten conmigo todos los días. Porque de hecho ya hay algunos de ustedes que se han hecho asiduos a las enseñanzas del ente bíblico, que le digo, para mí es una enorme bendición poder compartirlos con ustedes y darle de gracias lo que de gracia recibo. Para mí es una enorme bendición. Y créame que de todo lo que enseño, pues siempre lo digo, no importa cuántas veces yo le enseñe, mi amado, siempre voy a seguir siendo el primer alumno. Es un alumno, sencillamente un discípulo, transmitiéndole a otro discípulo las palabras del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y yo quiero orar con usted, hacer una oración corporativa, lo cual también es bíblico, no solamente oración particular o personal. Gracias, Tony, Dios te bendiga, amado. Entonces quiero hacer una oración corporativa y que todo lo que hemos hablado aquí, mi amado, pues sea algo práctico en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a ponerla por obra y que todo sea para la gloria y la honra de Dios. Si usted se encuentre, por favor, cierre sus ojos. Señor Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gloria y honra damos a tu nombre, Señor. Reconocemos, Dios mío, tu santa palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque te has manifestado con poder y gloria por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender la salvación. Gracias por ayudarnos a entender el mensaje del Evangelio, Padre. Lo que tú has manifestado, Señor, y que tanta necesidad tenemos, Señor, de poder ver nuestra verdadera condición delante de ti, Señor, y también entender que solamente en Cristo y en nadie más tenemos salvación y vida eterna. Ayúdanos a caminar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de manera coherente delante de ti, Padre, para que nuestros hechos y palabras sean cada día para la gloria y la honra de Dios. Ayúdanos a compartir el mensaje del Evangelio, a extender estas buenas nuevas de salvación a un mundo, Señor, pecador que aún no te conoce, Dios mío. Muchas personas no te conocen, pero yo sé que el deseo, Señor, que tú tienes es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en cada momento y a ser luz y sal, pues es un llamado que tenemos, Dios mío, para que tu nombre sea visto, seas exaltado y en todo tiempo tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para la gloria y la honra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, seas exaltado, Señor, en todo tiempo y lugar, y que tu voluntad sea hecha por siempre y para siempre, en la tierra como en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, muchísimas gracias. El día de mañana, gracias, Joffrey, Dios te bendiga, gracias por tu aporte. El día de mañana, aquellos que están siguiendo el devocional, es domingo en la mañana, tenemos pues tiempo en la congregación, posiblemente me va a ser mucho más complicado, pero no quita que en la tarde, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, pues entonces nos conectamos y también pues vamos a compartir algún tiempo también de la palabra del Señor, que sea obviamente para edificación del pueblo de Dios y sobre todas las cosas para que Dios sea glorificado. Mis amados, les amo grandemente en el amor del Señor Jesucristo, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes y que el Señor le bendiga. Chao.